Lujos castristas. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, pisa el acelerador de la continuidad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Hay un momento en el juicio al exministro del Interior de Cuba, José Abrantes, en el que el fiscal de la causa 2 de 1989, el teniente coronel Felipe Alemán, le pregunta si recordaba cuánto dinero se había gastado en unos 1.200 vehículos que había comprado el Ministerio del Interior. Abrantes, sustituido por Ramiro Valdés al frente del Ministerio del Interior desde 1985 y vinculado durante 30 años a la seguridad del Estado en Cuba, se quejó de su mala memoria, pero dijo que creía recordar que se habían pagado unos $3 millones por esos carros, un gasto que admitió no estaba contemplado en el presupuesto del Estado. También reconoció que la mitad de esos autos eran para reponer vehículos del ministerio y otros 11 para uso particular. Él achacaba su mala decisión, autorizar la compra, a la falta de control en el Ministerio del Interior. Todos sabemos cómo terminó la historia. Abrantes fue condenado a 20 años de cárcel por abuso de autoridad, negligencia, uso inapropiado de los fondos del gobierno y la ocultación de información. Falleció de un infarto en prisión 2 años después del juicio, en 1991, con poco más de 50 años. Fidel Castro no pudo cumplir la promesa que había hecho al médico Juan Abrantes, que da nombre al estadio de la Universidad de La Habana, cuando le dijo que cuidaría de su hermano José Abrantes, hoy enterrado en el cementerio de Colón, muy cerca de la tumba de Raúl Cepero Bonilla. Evidentemente, con la destitución del exministro Abrantes en junio de 1989, el gobierno de Fidel Castro escenificó el inicio de una política de mano dura contra la corrupción y el abuso de poder de la élite revolucionaria, que, como dice un amigo, construyó un barrio para los humildes en Alamar, Habana del Este, pero no levantó uno para la guardia pretoriana de Fidel Castro, para las mansiones de Miramar, Siboney, que se adaptaron inmediatamente a sus necesidades. Les venían como anillo al dedo. Así, poco a poco, gracias a las redes sociales, hemos visto a Mariela Castro disfrutar de una langosta en el Atlántico de La Habana junto a sus amigos y a la cantante española Pastora Soler. Hemos tenido acceso a las fotografías de la mansión de la nieta de Raúl Castro, Vilma Rodríguez Castro, que Trump incluyó en la lista de alojamientos vetados en la isla a ciudadanos estadounidenses, y hemos visto a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, también nieto de Raúl Castro, bailando y robándose el show en la Casa de la Música. La lista no se queda ahí. También vimos a Antonio Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, de vacaciones en Grecia y en Turquía, navegando en un barco de 50 metros y alquilando suites de lujo, o al hijo Tony Castro, modelo de profesión, presumiendo del barco, visitas turísticas a Barcelona o México, o también conduciendo un BMW. Pero el tren de la vida no se limita a la descendencia de la familia Castro. También hemos visto al primer hijo del primer ministro Manuel Marrero Cruz a bordo de un jet privado de la flota del gobierno de Cuba. De él sabemos además que trabaja como comercial en la agencia de viajes Gaviota, que depende de las FARC. Algo similar ocurre con Alejandro Gil González y Laura María Gil González, hijos del ministro de Economía Alejandro Gil, que han conseguido colocarse en puestos cotizadísimos en comercio exterior y el Departamento de Importaciones de Cuba. Ambos presumen de playa, sol, amigos y vida idílica en una Cuba en estado de coma financiero. Ahora nos damos de bruces con el video del nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, a 140 km por hora en un Mercedes por una carretera cubana. Tú sabes que nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa, dijo en un arrebato de sinceridad, como el que llevó Miguel Díaz-Canel a presentarse casualmente en el Parque Trillo en un acto improvisado contra el 27N a bordo de un Mercedes con un Rolex en la muñeca, un reloj muy parecido al que lució el embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, cuando recibió sus credenciales en ese país. No nos engaña Díaz-Canel cuando recuerda que él y los nuevos pichones del Partido Comunista son continuidad. Son más de lo mismo, despilfarro, buena vida y haz lo que digo yo, pero no lo que hago yo. Es inaceptable que una gentuza, cuyo único mérito conocido nos remite a su cuna, se pregone en redes sociales mostrándonos cómo se vive en Cuba y en el extranjero con el apellido Castro, mientras que los cubanos que dejan la vida en las colas
y desde la televisión les invitan a comer curry, pero les venden por la libreta un picadillo que no pasaría ninguna inspección sanitaria en Europa. Aquí probablemente estaría contraindicado para los animales. No pueden seguir pidiéndoles sacrificios a nuestra gente, mientras ellos disfrutan de privilegios que no merecen. Miren el país que tienen en sus manos. Miren la miseria que dejan a su paso. ¿Con qué derecho le siguen chupando la sangre a Cuba? Nuestro país lleva años cerrando empresas. Hasta un 11% del tejido empresarial estatal desapareció entre 2014 y 2019. En este contexto, no solo ha bajado el ritmo de la élite del Partido Comunista instalada en una realidad paralela. Cuba no va con ellos, no les duele Cuba. La corrupción no acabó con Abrantes, ellos son continuidad, eso tiene que acabar. Siguiendo con las noticias, daño moral en Cuba, repararlo cómo y cuándo, ahondándonos en una libre expresión. Combatamos las injusticias con el único procedimiento pacífico que tenemos a mano, los jurídicos. Es lícito estudiar a los hombres y procurar distinguirse entre ellos, pero no en las artes que van haciendo un pantano la patria, dice el juez Barrett y a Martí, porque estos días, precisamente haciendo un pantano la patria, vemos a cubanos con poder para hacer y decir, pretendiendo hundir a los conciudadanos en tremenda del deshonor. Vamos a ver, aunque entre juristas cubanos muchos se han debatido acerca del daño o la lesión moral, hoy, tal y como está redactada la legislación cubana, no existe en ella una definición expresa en esos actos ilícitos. Según la doctrina jurídica universalmente aceptada, esta noción se traduce como la lesión sufrida por una persona en sus sentimientos, vida privada, honor, reputación, afectos y creencias, decoro, imagen física, consideración de sus semejantes, así como la privación ilegítima de la libertad o la vulneración de su integridad física y psíquica del ser humano. La ausencia de una definición expresa del daño moral en una legislación no quiere decir que tribunales cubanos no hayan conocido causas por estas infracciones. Aunque no se ha juzgado a las personas jurídicas gubernamentales, administrativas o políticas, sí a personas naturales, sentando un precedente conceptual. En una sentencia de 2002, en la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Supremo dice: constituye daño moral la lesión de bienes o derechos que pertenecen al ámbito personal del sujeto de derecho y que repercuten de alguna manera en sus intereses de índole afectivo y emocional. Para que este daño no sea estimado como una relevancia jurídica, debe cumplir con los perjuicios una pérdida o un menoscabo, incidiendo sobre el bien jurídico de la persona apta para resarcimientos y el concepto de responsabilidad civil. Ese perjuicio, esa pérdida o menoscabo moral por apartheid político en Cuba incide de forma pública y notoria sobre los preciados bienes de la persona, como la formación personal o el trabajo, solo por citar ejemplos, tildados de contrarrevolucionarios, gusanos, bandidos, apátridas o reducidos a la condición de excubanos o llamados Caín. Los cubanos así tachados no califican para ingresar a las universidades o en un puesto de trabajo, artes, deportes, donde se exigen normas de convivencia socialista, normas que suelen ser previstas por la corrupción, pero criminalizadas por la oposición política. En el primer párrafo del preámbulo, la Declaración Final de los Derechos Humanos protege la dignidad cuando expresa, considerando que la libertad, la justicia, la paz del mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos de igualdad inalejables de todos los miembros de la familia cubana. Dignidad es respeto, consideración, honor, honra. No es casualidad entonces que las lesiones de esos componentes básicos de la espiritualidad estén especialmente protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en el artículo 12 expresa: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques de honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El concepto universal lo recoge la Constitución de la República de Cuba en el artículo 48, expresando: todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal, familiar, su propia imagen, su voz, su honra e identidad. En Cuba han metido preso a los padres por pretender decidir la educación de sus hijos.
es cierto, y esas sentencias constituyen pruebas para el delito que encuadran en una persona lesa y que un día debe ser juzgado. Ahondándonos con la libre expresión, combatamos las injusticias como único procedimiento pacífico que tenemos a mano, los jurídicos, quienes nos juzgan sin ser jueces. Forcémosles a ir a la justicia, convirtámosles en tribunales en salas de equidad o en puentes rotos por donde la justicia no tiene cabida. Ejercitemos sus leyes, obligándolos a ellos mismos a cumplirlas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse.